cada paciente, se transfunden alicuotas, a qué temperatura, a la hora de elegir las unidades, cómo hacemos, ¿sí? Todo eso lo tienen que saber, chicos, sí o sí, porque fíjense que hablando de estos temas podemos ir a hablar de diferentes otros temas que están en el cuatrimestre. Eso puede ayudar, por si por ejemplo alguien quiere empezar a hablar de un tema, a ir desplayando todo lo demás. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de estas dos anemias hemolíticas por anticuerpos frío y caliente? Profe, había dicho que por anticuerpos frío daba todo incompatible y qué más. No, caliente. Estaba todo frío. Y el panel positivo. Siempre da el panel positivo en estos dos. En algunas que habíamos dicho, algunos casos de la anemia hemolítica por anticuerpos calientes nos daba un CUS directo negativo porque no había glóbulos rojos con que enfrentar el reactivo de CUMS. ¿Se acuerdan? En esos casos, el CUM directo te da negativo porque hay mucha hemólisis, muchos glóbulos rojos hemolizados y no va a haber ningún glóbulo rojo, ¿sí?, que esté enfrentado al reactivo. ¿Sí? Va a estar el glóbulo rojo, va a estar pegada en la membrana del glóbulo rojo la IgG. Pero si yo ese glóbulo rojo lo tengo hemolizado, destruido, ¿sí?, esa IgG, que es nuestro autoanticuerpo, va a estar también en el aire, va a seguir atacando los pocos glóbulos rojos que quedan. Por eso, estos pacientes que tienen anemia hemolítica por anticuerpos calientes, los laboratorios de hemotocrito y de hemoglobina son bajísimos, ¿sí? Son muy bajos. No es como el de anemia hemolítica por anticuerpos fríos, que pueden tener 8 o 9 de hemoglobina y 15 de hematocrito. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso era porque el contador hematológico eh, no podía detectar el porcentaje correspondiente a los glóbulos rojos porque estaban todos agrupados? ¿Sí? ¿Agustina? Yo en especificidad de anticuerpos calientes tengo que si el autoanticuerpo, que el autoanticuerpo tiene una especificidad clara para un antígeno único. Sí, R1 se le llama eso. Ah, ok. Por ejemplo, el antígeno C o el E no puede tener varios. Pero sí, muy ¿Tanto bien. C grande como C chica o solamente uno? Las chicas. Ah, las chicas. Ok. Sí. Y las que tienen buena cantidad de IgG. Pero sí, viene como muy parecido, muy agarrado de la mano con el sistema RH. Pero puede haber alguna otra IgG dando vuelta, de otro grupo. ¿Sí? Gracias. No, no. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, de estas anemias hemolíticas? ¿No? Bueno. No, La con ese siguiente, cuadrito la verdad está bueno. sí, es para que Es lo terminen más importante. de diferenciar entre una y otra. Ahora, por ejemplo, en las anemias hemolíticas por anticuerpos mixtos, fíjense que ahí vamos a unir esas dos inmunoglobulinas. Son el del 17 al 8% de todas estas anemias hemolíticas autoinmunes. ¿Sí? Van a tener crioglutininas de títulos bajos, pero de una alta amplitud térmica. ¿Sí? Van a reaccionar a temperaturas altas. La hemoglobina va a ser baja. Profe, ¿qué es de ¿Sí? bajo? ¿Qué significa de bajos títulos? Tienen crioglutina de bajos. Sí, la crioglutinina, ¿qué es? Una IgM. Sí. Sí, bueno, nosotros podemos titular esa cantidad de IgM que hay. Si es bajo el título, si hay poca cantidad de anticuerpos, eh, pueden ser porque tienen una alta amplitud térmica a 30 grados. ¿Sí? Es así, por ejemplo, esto lo van a entender cuando vemos anemia hemolítica autoinmune, que es la enfermedad hemolítica del recién nacido. Si vos tenés dos anticuerpos, no es lo mismo que tener 100. ¿Sí?
estas anemias hemolíticas van a tener baja cantidad de anticuerpos o de crioglutininas de tipo IgM en bajos títulos. Va a haber poca cantidad. Pero esas poca cantidad que hay reaccionan a una temperatura alta. Nosotros sabemos que la inmunoglobulina de tipo IgG, ¿a qué temperatura reacciona? De 4 a 20 grados. Ah, la IgG, perdón. ¿Sí? La IgM actúa de 4 a 20 grados. Pero en este caso, las pocas que hay actúan en una alta amplitud térmica. O ¿Sí? sea que, Después, perdón, sí, tienen crioglutinina de bajos títulos es que tiene poca cantidad de IgG, que hay poca cantidad IgM. de IgM, porque a menos de, está bien, hasta 20, listo. ¿Sí? Cuando hay un paciente que tiene una enfermedad autoinmune y se detecta el tipo de anticuerpo que tiene, se hace un conteo de ese anticuerpo. ¿Sí? Por eso cuando ustedes vean lo que yo le mandé de titulación, ¿sí? Voy a ver desde acá el celu, van a ver que dice 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8, 1 en 16, 1 en 32, 1 en 64, 1 en 128, 1 en 256, 1 en 512, y así puede ir sumando hasta muchísimo. ¿Sí? Eso pasa cuando un paciente tiene este anticuerpo irregular, ¿sí? Y si va aumentando ese anticuerpo irregular, esa titulación va aumentando, más perjudicial va a ser para el paciente. Para que no aumente esa titulación, los médicos suelen utilizar, ¿sí? No corticoides, sino que drogas inmunosupresoras para que esa titulación de anticuerpo no se eleve. Es preferible que tenga 1 en 8, tiene anticuerpo, sí, pero de bajo título, pero no es lo mismo que tener 1 en 8 que 1 en 512. ¿Sí? Mientras más anticuerpos vos tenés en tu cuerpo, más va a atacar tu cuerpo, más si es autoinmune. Y peor daño te hace. Menos anticuerpo o poco anticuerpo no es lo mismo que mucho. Y por eso se hace la titulación de los anticuerpos. Que lo vamos a dar en el estudio de la embarazada. ¿Sí? Después de anemia hemolítica por anticuerpo mixto, además de la crioglutininas de bajos títulos, también va a haber IgG, ¿sí? Y C3D activado por una IgM. ¿Sí? Una temperatura fría por una anti-I mayúscula o una anti-I minúscula. Acá van a ver las dos anticuerpos que hablamos hoy, las dos especificidades que hablamos hoy, están acá. ¿Se entiende? Sí. Bien. Acá va a depender. Si tiene más alto título de anticuerpos de IgG, va a estar muy parecido al trabajar con la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, porque nos van a dar todas las pruebas mal. ¿Sí? Pero fíjense que los pacientes con esta anemia hemolítica con frecuencia presentan hemólisis y reactividad sérica compleja en todas las fases de la prueba. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Va a haber dificultad a la hora de leer en salino, dificultad a la hora de leer en LIS y también dificultad a la hora de leer en CUMS. ¿Sí? Porque acá tienen todos los tipos de anticuerpos activos. Uno más, uno menos, los dos iguales. ¿Sí? Profe, en el manual dice IgG y C3. Es lo mismo, C3, C3D. ¿Se acuerdan cuando dimos complemento que se diferencian en diferentes, se dividen en diferentes partes? Se lo llaman así. Cuando vean el reactivo de CUMS también puede decir C3, C3D. No hay ningún problema de eso. Pero es C3.
Es del complemento, una porción del complemento. Bien, vuelvo. Acá dice que esta anemia hemolítica, como tiene dos tipos de anticuerpo irregular, se divide en dos maneras. Un paciente con altos títulos de crioglutininas IgM de amplio rango térmico, ¿sí? Y pacientes con títulos de crioglutininas normales. Profe, Y ¿qué dice fíjense ahí? que Una rara. ¿Qué dice? anemia, para que lo llevo a leer. Es una H, ¿no? Me había confundido yo. Una rara anemia hemolítica por anticuerpos Ah, de autoinmunes. Y le puse doble L en vez de una H. Sí. Es una rara anemia hemolítica autoinmune caliente más que la clásica. Fíjense que acá nombro yo un número de título de, de crioglutininas, ¿sí? 64. ¿Estamos? A la hora de transfundir, en este caso, no es muy común transfundirlo. Si hay que transfundirlo, vamos a trabajar igual que las anemias hemolíticas por anticuerpos calientes, ¿sí? Monitoreo la transfusión, vamos a elegir la más compatible, la menos invasiva, la que menos produzca hemólisis, ¿sí? Y en alicuotas. El tratamiento se puede dar corticoides, pero no es una anemia tan alta, ¿sí? Como la anemia hemolítica por anticuerpos calientes, que sí o sí requiere una transfusión. Acá va a haber una anemia severa, ¿sí? El test de CUM directo va a dar positivo en IgG y en C3D, o C3, como quieran llamarlo. Y a veces el control de las crioglutininas son de títulos normales, ¿sí? Va a diferir siempre. ¿Qué quiero que sepan de esta anemia hemolítica mixta? Que puede ser mediada por IgG, C3 o crioglutininas. Según la cantidad de títulos que tiene cada una, es lo que le va a perjudicar al paciente. ¿Sí? Pero no suelen ser casos de transfusiones por esta enfermedad. Sí va a estar anémico, sí va a haber hemólisis, sí va a dar el test de CUM directo positivo, ¿sí? Pero no es tan grave como las otras dos. ¿Se entendió? ¿Cuántos serían los títulos normales? O sea, ¿de qué cantidad? Lo ideal es que no tenga ningún título de anticuerpo. Igual, si ustedes ven, cuando demos, lo voy a ver, yo no quería ir muy lejos en el tema de la titulación porque vamos a perder mucho tiempo. Más que nada quiero que sepan la técnica, pero cada anticuerpo tiene un título normal y un valor normal, ¿sí? Si se eleva, ya puede ser perjudicial en el paciente o no. ¿Sí? Yo no me quiero meter en eso porque tengo que explicar todo lo que es titulación, especificidad de cada anticuerpo, cuándo actuar, cuándo no actuar en cada anticuerpo y nos vamos por las ramas, chicos, y no llego con los temas, ¿sí? Por eso no quería meterme en ese tema. Sí, igual muy buena la pregunta. Si quieren después busco algún informe o algo o trato de armar de los anticuerpos que vamos a manejar en lo que es hemoterapia y ponerle qué títulos de anticuerpos son normales o no. Creo que en el manual técnico hay un cuadro de todos los títulos. Si quieren después los busco y le digo dónde está. ¿Sí? Porque cada anticuerpo tiene su especificidad, tiene su nomenclatura, cómo detectarlo, a qué temperatura reacciona, cómo encontrarlo, todo. ¿Sí? Ahora me voy a fijar a ver si lo encuentro en algún libro de inmunomatología. A ver si lo tengo acá.
Aguárdenme. No, esto es. Aguárdenme. Me fijo a ver si lo tengo acá a mano. Y lo subo acá en el... Aguárdenme, ¿eh? Fíjense en el manual técnico, en la página 1064. No, página 1064 no. Me dice... Sí, 1064. Vamos a 1064. ¿Me siguen? ¿Alguien lo encontró? Sí, profe. Bien, fíjense que acá dice método de la tipificación de los glóbulos rojos. Cada uno tiene un anticuerpo. Te dice cómo titular cada uno y después tiene que haber un cuadro más adelante de la lectura de cada uno. ¿Sí? Es que quiero ver bien. Después dice titulación de anticuerpos 1064, titulación de crioglutinina 1084. Y después la 1100 hay otra que es de la enfermedad hemolítica del recién nacido. Sí, por eso yo mucho no quiero ir tan específico para no perder tiempo, chicos. Pero en esas hojas están toda la cantidad de anticuerpos, cómo se hace, todo. Quiero ver si debería haber un cuadro. Después ver si encuentro algún libro de hematología, de inmunohematología, de la titulación de cada uno de la de cada tipo de IgG, IgM y todo lo demás. Me voy a poner de tarea. Crío y G. A ver. Fíjense en la tabla 371 que está en la página 1104. Dice ejemplos de títulos de anticuerpos, puntos finales y score. Título 64, 128, en 8. Y ahí ya hay una tabla de los títulos de anticuerpos. Después la tabla 381 también te dice cada suero, si un IgG, un IgM, una y otra. Te dice técnica paso por paso cómo hacer la técnica. ¿Qué Y pasa? después, creo que era la del libro, es la 1067. Una cosa que a veces nosotros cuando estamos en el hospital y no nos acordamos cómo hacer la técnica o ver el título, lo buscamos acá. Por eso esto es como nuestra Biblia y sé que es muchísimo. Fíjense que después también hay la tabla 461 en la página 1083. Te dice la especificidad de autoanticuerpos fríos, ¿sí? De los glóbulos rojos de cada uno. Después está la página 1090,
que está el método de la prueba de Donald Steiner, ¿sí? Que eso lo vamos a dar hoy. Fíjense que ahora vamos a ver el procedimiento, yo lo voy a tener acá a mano para leerlo. O si alguien lo puede leer, lo vamos a ver después. Listo. Bien. Yo igual voy a tratar de ver si encuentro algún cuadro que no esté todo separado, que esté todo completo. Y se los subo al Classroom, así lo tienen. Aparte, una vez que uno puede estudiar hemoterapia, puede hacer cursos de inmunohematología que son buenísimos. Si sos licenciado, puede hacer máster o sea, no carreras, pero sí cursos muy bien evaluados de inmunohematología, biología molecular. ¿Sí? Por eso depende de lo que le guste a cada uno. A mí mucho la inmunohematología no me gusta, pero a Jessie, por ejemplo, sí, y Virginia sí, también. Ellas estudiaron todo lo que es inmunohematología. Muy bien. ¿Se entendió esta anemia hemolítica por anticuerpos mixtos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Muy bien, la anemia hemolítica paroxística fría, o de frigore, también llamada, hemoglobinuria paroxística fría, va a ser producida por un autoanticuerpo de tipo IgG. Pero estas IgG reaccionan a temperaturas más frías. ¿Sí? Nosotros sabemos que la IgG reacciona a 37 grados. Pero esta, en este caso, va a reaccionar a temperatura más fría. ¿Sí? Una IgG que va a iniciar la cascada del complemento, ¿sí? Porque es de una capacidad bifásica. ¿Sí? Actúa frío y después cuando actúa en caliente es cuando empieza a hemolizar. Cuando esa hemólisis empieza, puede ser un proceso grave, ¿sí? Y esta enfermedad es muy común en niños después de una infección vírica, ¿sí? Por ejemplo, una sífilis congénita. ¿Sí? Si es aguda, después puede ser producida por un virus. Si es crónica, es por el sífilis. ¿Sí? Fíjense, los hematíes o glóbulos rojos lavados, de manera rutinaria, para la prueba de antiglobulina directa, se encuentra generalmente recubierto solo por complemento, pero el IgG puede ser detectable en células que hayan sido lavadas con solución salina fría y sometidas a una prueba con un reactivo anti-IgG4 en frío. Por eso digo, no podemos meter en los subgrupos de las inmunoglobulinas porque son también muchísimas. Sí, por eso está bueno, si el día de mañana, si quieren hacer un cursito de inmunoglobulinas, de los subgrupos de los grupos sanguíneos de Gabo, RH y todo lo que vimos en lo anterior, está interesante. ¿Sí? Me tiene que gustar. Fíjense lo que dice acá, está bien en negro. Estas células tienen que ser lavadas con solución salina fría. Fría quiere decir a 4 grados, no a la temperatura ambiente. ¿Sí? Fría, una solución fisiológica fría. Y hacer la prueba con un reactivo anti-IgG4. ¿Sí? También en frío. Hay que también tener ese reactivo monoclonal anti-IgG4. Está descrito, como dice ahí, una hemólisis bifásica. Esta unión ocurre a las temperaturas bajas, pero la hemólisis no va a ocurrir hasta que no esté recubierto por completo el glóbulo rojo a 37 grados. ¿Cómo se dieron cuenta que esto pasaba, que había una inmunoglobulina de tipo bifásica, que estaba en frío pero actuaba en caliente? Con una técnica llamada Donald Steiner.
¿sí? El autoanticuerpo puede aglutinar hematías normales a 4 grados y el título generalmente es menor a 64, debido a que el anticuerpo raramente reacciona por encima de los 4 grados centígrados. Las pruebas para detección de anticuerpos pretransfusionales son habitualmente no reactivas y el suero es compatible con los glóbulos rojos de donantes en pruebas de compatibilidad cruzada. Si acá no vamos a tener todo incompatible, ¿sí? No vamos a tener todo incompatible como en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. Acá nos va a dar todo bien, pero el paciente va a hemolizar cuando esa inmunoglobulina de tipo IgG bifásica cambia a 37 grados. ¿Sí? Ahí está un poco escrito cómo es la técnica Donat-Steiner. ¿Sí? Hay que tomar 2 muestras de sangre del paciente con tubos sin anticoagulante. Nosotros mayormente usamos tubo conecta, en este caso tubo seco. Vamos a colocar la muestra a 37 grados en baño María por 10 minutos. Vamos a centrifugar la muestra 10 minutos a 3000 revoluciones por minuto y separar el suero. Vamos a mantener hielo disponible para colocar las muestras que lo requieran. Y vamos a preparar una suspensión al 5% de eritrocitos lavados de grupo 0. ¿Sí? Y acá está todo el procedimiento. Preparar 4 tubos rotulados, 1, 2, 3, 4. Hay que añadir gotas del suelo del paciente, 2 gotas, la suspensión de eritrocitos 0. En el tubo número 4 vamos a añadir 2 gotas de suelo normal fresco como fuente de complemento. Tubo 1 hay que incubarlo en hielo durante 90 minutos. Tubo 2 a 37 durante 90 minutos. Tubo 3 en hielo a 0 durante 30 minutos. Y después a 37 grados durante 60 minutos. ¿Sí? En el tubo 4 en hielo a 0 durante 30 minutos. Y después 37, 1 hora a 37 grados. ¿Sí? Ahí después lo que está haciendo, lo que hacemos nosotros in vitro, o sea, fuera del cuerpo, es ver cómo actúa el cuerpo del paciente ante esos cambios de temperatura. ¿Sí? Van a ver que después, cuando cambiamos el tubo a 37 grados, estaba de 0 a 37 grados, esta inmunoglobulina IgG hemoliza los glóbulos rojos. ¿Eh? Después del tiempo de incubación, vamos a centrifugar los 4 tubos 10 minutos. ¿Sí? Mayormente somos de transfundir, de centrifugar no más de 1 minuto o 15 segundos, no. Acá 10 minutos. Y después vamos a ver el aspecto de hemólisis y la interpretación de resultados. Cuando ustedes vean los glóbulos rojos más rosados en el tubo, ahí van a ver que es un proceso de hemólisis. No van a ver aglutinación, no es lo mismo aglutinación que hemólisis. Aglutinación es cuando se une una unión antígeno-anticuerpo. Acá vamos a ver glóbulos rojos hemolizados. ¿Sí? Va a haber un color rosado. ¿Sí? Ese glóbulo rojo no va a ser rojo, va a ser rosado. ¿Por qué? Porque está hemolizado por esta IgG que actuó. ¿Sí? Digo, esto es muy raro que pase, pero cuando pasa lo van a ver. Un ejemplo. A veces, cuando, hablando de hemólisis, ¿no? Un donante de sangre va, dona normal, perfecto, buenísimo. Esa unidad se habilita, se usa, y cuando querés compatibilizar esa unidad, te dan todas las unidades incompatibles. ¿Sí? Pero cuando vos ves la suspensión de esa colita, de esa unidad de sangre, de ese donante, es un poquito más clarito. Cuando le haces un cum directo, te va a dar positivo. ¿Qué quiere decir? Que esa unidad de esos glóbulos se están hemolizando. ¿Por qué? Porque el donante estaba en un proceso hemolítico. Vaya a saber por qué. Por alguna droga, ¿sí? O estaba causando esta hemoglobinuria paroxística de Frigore, ¿sí? O fría. No se asusten si, por ejemplo, compatibilizamos un A positivo con un A positivo y te da incompatible. Si te da incompatible y el paciente tiene panel negativo,
tíranle un cum directo a la bolsa del donante de sangre. Mayormente te va a dar positivo. ¿Qué se hace con esa unidad? Se descarta. Porque no vamos a transfundir glóbulos rojos. Esos glóbulos rojos se van a ir con el tiempo hemolizando. ¿Sí? Y vamos a transfundir una unidad hemolizada. ¿Se entendió? Profe, Sí. perdón. ¿Pero podés como hacer un resumen de esta anemia? Esta anemia hemolítica actúa una IgG que reacciona igual que una IgM, a bajo grado y a su temperatura normal, que es 37. Como es bifásica, esta IgG, cuando está en 0 grado no pasa nada, pero cuando vuelve a su normalidad, 37, ataca a los glóbulos rojos y los hemoliza. ¿Sí? ¿Cómo se da cuenta el médico de esto? Bueno, también por todos los síntomas y demás, pero en la parte de inmunomatología, haciendo la técnica Donner-Steiner, nos damos cuenta de que tenemos en presencia una inmunoglobulina de tipo IgG bifásica. Sí, fíjense que después ahí yo puse un link de YouTube que explica cómo se hace la técnica Donner-Steiner. Nada más que eso. Por eso se llama así, hemoglobinuria paroxística frigor, o fría. ¿Sí? Producida por autoanticuerpos de tipo IgG bifásica, un proceso hemolítico súbito grave. Puede ser por forma aguda o crónica, aguda por un virus, crónica por la sífilis. ¿Sí? Siempre va a dar, ¿sí? El cum directo positivo porque hay capacidad hemolítica. Si no da positivo, también hay que ver si se puede hacer o conseguir el reactivo con un anti-IgG4, ¿sí? Pero trabajarlo en frío. Puede pasar, ¿sí? Pero la hemólisis está. Se usa la técnica Donner-Steiner para detectar esa inmunoglobulina bifásica. Y fíjense que hay observaciones en esta enfermedad, como la naturaleza bifásica de la hemolicina, hemólisis asociada a la hemoglobinuria paroxística nocturna, exige incubar el suero con células primeros a una temperatura fría y luego a 37 grados. Si fría en la heladera, o le ponen hielo, pero en realidad en la heladera a 4 grados va bien, sin ningún problema. Los pacientes con hemoglobinuria paroxística nocturna pueden tener baja complementemia si se debe incluir suero normal fresco como fuente de complemento. ¿Sí? Después, para evitar la autoabsorción por el frío antes de la prueba, se deja de coagular sangre del paciente a 37 grados. Son todas técnicas que uno hace cuando tocan estas cosas. Digo, el de guardia no va a tener tiempo de hacer esto. Ahí ya se lo deriva al staff y a ver un equipo de inmunomatología que haga todo esto. Una vez que el equipo de inmunomatología del banco de sangre o del laboratorio lo resuelva, ahí se lo va a informar a banco de sangre y vemos nosotros cómo actuamos ante esta situación. ¿Sí? Lo que tienen que saber que es una inmunoglobulina bifásica que baja a 0 grados o a 4 grados, a temperaturas bajas, 20 grados, y luego sube a 37, que es su temperatura normal, y es cuando ataca al glóbulo rojo. ¿Sí? Son mayormente esta enfermedad, la hemoglobina paroxística fría, suelen aparecer los pacientes, sí, luego de un virus, de una sífilis, pero más que nada en invierno, ¿sí? Por el tema de la temperatura. Y de noche. El paciente de noche la sufre más que en el resto del día. ¿Sí? Todo por la temperatura. Bien, anemia hemolítica anemia hemolítica autoinmunes por drogas. ¿Sí? Hay un caso en 1.000.000. ¿Sí? ¿Y cómo pasa esto?
por una formación de autoanticuerpo eritrocitario. Va a haber una absorción del fármaco a la membrana del glóbulo rojo, va a haber una hemólisis por una formación de complejos y también el glóbulo rojo va a tener una modificación en su membrana. Va a haber un test de cum directo positivo, ¿sí? Pero sin reacción hemolítica. ¿Qué quiero decir? Pueden estar los resultados de hemólisis no alterados, pero hay un cum directo positivo y te pueden dar unidades incompatibles. Esto puede pasar cuando hay una droga que está interfiriendo y produciendo la anemia hemolítica. ¿Qué drogas son las que producen esta hemólisis? Hay muchas, pero la metildopa, que es un antihipertensivo, trata la preeclampsia y la eclampsia. La penicilina, conocida, para tratar infecciones. La cefalosporina, que es muy parecida a la penicilina, pero se usa en los pacientes renales. Hidrocortisona, que son los corticoides, se descubrió hace poco, que produce hemólisis. La cimetidina, utilizada para curar úlceras en pacientes. Quidina, piramidor, rifampicina y cantidades de drogas que suelen producir hemólisis. Los que vamos a hablar más que nada son la metildopa, la penicilina y la cefalosporina. Cuando yo pregunte en un final cuáles son las drogas que producen hemólisis o anemia hemolítica autoinmune, me tienen que decir la metildopa, la penicilina y la cefalosporina. ¿Qué pasa? Las drogas van a formar anticuerpos contra ellas mismas. ¿Sí? Los componentes de la membrana del glóbulo rojo y el antígeno formado por la droga y la membrana del glóbulo rojo. Ahora vamos a mostrar una foto de por qué formamos anticuerpos hacia esas drogas. ¿Sí? Y por qué hay hemólisis. Hay anticuerpos droga independientes, ¿sí? Como la metildopa, ¿sí? Después está la procamida y la fludarabina, pero vamos por la metildopa. Va a haber una reactividad serológica independiente de las drogas que originalmente indujo la respuesta inmune. La detección va a ser in vitro. Va a estar relacionada con un linfocito T supresor que va a desconocer a la metildopa, esta medicación. Va a formar un autoanticuerpo de tipo IgG y va a producir una hemólisis extravascular de a un 2%. ¿Sí? Obvio que puede haber un poco de esplenomegalia, ¿sí? Un poco de vaso agrandado por esta capacidad, capacidad hemolítica. ¿Sí? Test de cum directo positivo, mayormente por un IgG. Y puede pasar, o por qué puede pasar esto, porque el paciente teniendo una enfermedad, ¿sí? La metildopa dijimos que es un antihipertensivo, ¿sí? O trata la preeclampsia o la eclampsia, le dieron mayor cantidad o 2 gramos por día, por mucho tiempo, ¿sí? De 3 a 6 meses tomando esa cantidad, el cuerpo nuestro detecta esa metildopa como desconocida, el linfocito T, supresor, el que va a desconocer esta medicación, y va a fabricar un autoanticuerpo de tipo IgG. Ese autoanticuerpo de tipo IgG, junto con la droga, se van a unir al glóbulo rojo, ¿sí? Van a atacar al glóbulo rojo y producen la hemólisis extravascular. ¿Sí? Así es como actúa esta droga para producir hemólisis. ¿Se entiende? Muy bien. Después las drogas dependientes, que ahí vamos a ver en el tema de la penicilina.
¿Sí? Acá nosotros vamos a fabricar una antipenicilina. Van a reaccionar los glóbulos rojos no tratados en presencia de una solución de la droga. ¿Sí? Fíjense que también hay otro tipo de drogas. El test de Cum indirecto va a ser negativo, excepto si se utiliza eritrocitos normales previamente sensibilizados, ¿sí? Con la droga en estudio. Anticuerpo IgG, antipenicilina van a fijar complemento. ¿Sí? Acá ya fíjense que esta antipenicilina de tipo IgG va a fijar complemento. ¿Sí? Y esto pasa porque al paciente le dan de 10 a 20 millones de unidades por día. ¿Sí? La prueba de antiglobulina directa va a ser positiva, ¿sí? Con el huido de los glóbulos rojos del paciente. Pero fíjense que este huido de los glóbulos rojos del paciente no van a reaccionar con los glóbulos rojos normales, pero sí con los eritrocitos sensibilizados in vitro con penicilina. ¿Qué quiero decir con esto? PAD positiva, ¿sí? Prueba de antiglobulina directa. ¿Qué usamos? Glóbulos rojos sensibilizados y el reactivo de Coombs, ¿no? El glóbulo rojo sensibilizado mayormente tiene una IgG. ¿Se entiende? Pero si yo lo hago con estos glóbulos rojos sensibilizados de tipo IgG, no van a reaccionar. Me va a dar positivo si ese glóbulo rojo sensibilizado es sensibilizado por una penicilina y no por un tipo de IgG. ¿Se entiende? Se va a usar un reactivo como el control de Coombs, glóbulos rojos sensibilizados con IgG. Se va a usar un reactivo especial de glóbulos rojos sensibilizados con antipenicilina. Se fabrica eso. Eso hay laboratorios que fabrican estos tipos de reactivos. ¿Sí? Va a ser específico. Un reactivo específico. Fíjense. El fármaco se va a unir al anticuerpo y eso se va a unir al glóbulo rojo. Una gran posibilidad de que C3b, complejo, un complemento, una parte del complemento, una proteína del complemento, se active. ¿Sí? Fíjense que está la droga, se une a la membrana del glóbulo rojo, el anticuerpo antidroga y contra los componentes de la membrana se juntan y va a haber un anticuerpo contra el componente de la membrana. Todo eso es lo que produce la droga a la membrana del glóbulo rojo. Acá dice que el complemento puede ser la única proteína detectable en los glóbulos rojos, pero puede estar presente también una IgG. El anticuerpo sérico puede ser IgM, IgG o IgM con IgG. ¿Sí? Acá vamos a suponer que el paciente está rechazando o haciendo, o sea, nuestro sistema inmune está fabricando anticuerpos hacia la droga, pero la droga según el glóbulo rojo. ¿Sí? En realidad nuestro cuerpo quiere matar a esa droga, pero como esa droga se une a la membrana del glóbulo rojo, también muere o produce la lisis, la hemólisis del glóbulo rojo y lo que nos pasa en esta anemia hemolítica autoinmune. Mayormente, la forma de presentación habitual es una hemólisis intravascular aguda con hemoglobinemia y hemoglobinuria que nos lleva a producir una insuficiencia renal. ¿Sí? Porque acá fíjense que el paciente puede terminar con un fallo renal por esta hemólisis intravascular aguda. ¿Sí? Porque fíjense que va a haber, como está el dibujito abajo, glóbulo rojo, penicilina, antipenicilina, que puede ser también de IgG, IgM o todo, y el complemento. ¿Sí? Y si pasa de forma intravascular, es más compleja que sea extravascular. ¿Se va entendiendo?
Fíjense, la hemólisis se desarrolla gradualmente, pero podemos poner en peligro al paciente si no se sabe bien lo que tiene o de cuál es el conocimiento etiológico, ¿sí?, de esta enfermedad. Si no se da la medicación correcta, puede poner en riesgo la vida, ¿sí? Una vez que se suspende esa penicilina, esa metildopa, esa cefalosporina, cuando se suspende esa administración del fármaco, van a ver que la sobrevida del glóbulo rojo va a aumentar. Va a bajar la hemólisis, pero puede volver a aparecer. Fíjense, la penicilina se une de forma covalente a los glóbulos rojos in vivo. Si el paciente tiene anticuerpos antipenicilina, ellos se unen a la penicilina pegada de los glóbulos rojos. El resultado es que los glóbulos rojos cubiertos con penicilina se cubren con IgG, hay lisis celular y la misma produce el compartimiento extravascular, ¿sí? Si hay IgM, y también IgG, puede haber hemólisis intravascular. O sea, las dosis altas de penicilinas no es para nada bueno. Puede producir esto. Tiene que ser todo controlado. Fíjense, anticuerpo, IgM, IgG más complemento en pequeñas dosis, con pequeñas dosis de medicamento, producen una severa crisis hemolítica. ¿Sí? Fíjense, el complemento activado por la IgM se une y produce la hemólisis intravascular. ¿Sí? Hemólisis por complejos inmunes. La prueba antiglobulina directa va a ser positiva, pero de forma débil. ¿Qué se puede llamar débil? Que sea 2 cruces, 1 cruz, y no de 4 cruces a veces o 3 cruces cuando tenemos otro tipo de anemia hemolítica. ¿Sí? Va a decir, sí, tiene hemólisis, pero es severa, es débil. Tengo una prueba antiglobulina directa, un cum directo que es positivo pero bajo. Porque nosotros estamos viendo lo que pasa en el tubo, es lo que pasa en vivo dentro del cuerpo. Si yo veo 4 cruces, eso debe estar pasando en todo el cuerpo, no solamente en el tubo. Y cuando hay mucha hemólisis o mucha aglutinación de 4 cruces, ¿sí?, puede perjudicar, como dice acá, el riñón y puede producir la insuficiencia renal, la hemoglobinemia y la hemoglobinuria, ¿sí? La orina despide partículas de hemoglobina. Después da la absorción proteica no inmunológica del glóbulo rojo. Va a producir una modificación de la membrana del glóbulo rojo. Se va a llamar como un glóbulo rojo sensibilizado, como una PAD positiva, pero va a haber una fijación no específica, ¿sí? En el glóbulo rojo se va a pegar la cefalosporina, ¿sí? Se van a pegar otros componentes de nuestro sistema inmune, albúmina, fibrinógeno, complemento e IgG, pero estas no son las que estas no producen hemólisis, ¿sí? Van a demostrar que hay un glóbulo rojo sensibilizado, pero con una baja probabilidad de hemólisis. Cada fármaco actúa de manera diferente. La cefalosporina, absorción proteica no inmunológica, ¿sí?, la penicilina y la metildopa. Se va a investigar la presencia de estos anticuerpos inducidos. Se van a estudiar las drogas con solución salina, suero normal, ¿sí?, como controles negativos. Eso se va a asegurar que la reactividad observada con el suero plasma del paciente sea apropiada e interpretada. A veces cuando un paciente tiene que entrar a un protocolo de algún trasplante o algún estudio específico, lo que suelen hacer los médicos es, bueno, mira, yo te voy a dar esta medicación, pero yo antes que darte esta medicación quiero saber si tu cuerpo va a rechazar esa medicación. A veces lo que hacen es mandarlo a un laboratorio y decirle, mira, me mandó, o sea, con la orden médica van,
llevan la droga que el médico le recetó, le sacan sangre y lo que hace el bioquímico es enfrentar esa droga con la sangre del paciente para ver si hay alguna reacción. Si no hay ninguna reacción, el médico decide en darle esa medicación. Pero si hay reacción, tienen que prevenir eso. Y no lo pueden dar, tienen que cambiar otro tipo de droga. Más o menos se entendió, chicos? Lo que yo quiero que sepan del tema de drogas es esto. Que va a haber un autoanticuerpo, va a haber una absorción del fármaco, ¿sí? La unión del fármaco a la membrana del glóbulo rojo, va a haber una hemólisis por formación de complejos y va a haber una modificación en la membrana eritrocitaria. Cada una de estas cosas puede ser por diferentes drogas. La metildopa, la penicilina o la cefalosporina. ¿Sí? La metildopa mayormente va a formar autoanticuerpo IgG y produce una hemólisis de un 2% extravascular. La antipenicilina, y se fija el complemento, también puede activar un poco la IgM y se une, ¿sí?, a la membrana del glóbulo rojo. Después va a haber hemólisis por formación de complejos y una modificación de la membrana en el caso de la cefalosporina. Y fíjense que la cefalosporina produce modificación de la membrana del hematino. ¿Alguna pregunta? Sé que es difícil, sé que es mucho, pero está bueno que lean el tema antes para sacar las últimas dudas. Yo voy a quedar esta tarea del cuadrito de titulación de las inmunoglobulinas para que lo tengan ustedes como machete, ¿sí? Pero no, quédense tranquilos que no es pregunta de final. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno. Clase que viene vamos a hablar de enfermedad hemolítica aloinmune, ¿sí? Anemia hemolítica aloinmune, más que nada específicamente en enfermedad hemolítica del recién nacido. ¿Sí? Estudio de la embarazada, estudio de la mamá, estudio del feto, del bebé, tratamiento, todo. Todo. Vamos a repasar indicación transfusional para hacer transfusión intrauterina, para saber lo que es la exsanguinotransfusión, lo que es el kernicterus, todo. ¿Sí? Ya tienen el PowerPoint para ir viendo de todo lo que vamos a dar. ¿Estamos? Clase que viene, enfermedad hemolítica del recién nacido. Seguro la semana que viene vamos a dar todo enfermedad hemolítica del recién nacido. Vamos a volver a repasar la anemia hemolítica por frigore, mixta y por drogas. Pero lean por favor la enfermedad hemolítica del recién nacido, lean lo que es el KEL, ¿sí? Diferencia, lean lo que es el anti-KEL, lo que produce el antígeno KEL, el anti-KEL y todo lo demás. ¿Estamos? Nos vemos la semana que viene. Bueno, chao, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, Chicos, nos vemos. gracias. Chau, chau.